Hola lectores, ¿cómo se os presenta el Halloween? Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Lo que a mí me llegaba a gustar Pesadilla antes de Navidad no lo sabe nadie. Aunque nunca sé si se encuadra más en Halloween o en Navidad. Aunque aparentemente sea muy de Halloween, yo lo encuadraría más como película navideña. El caso es que yo no quería ser el único en BookTube que no hiciera un especial de Halloween. Estos días la plataforma está repleta de recomendaciones literarias de terror y en ese sentido no puedo dejar de recomendaros el canal de David Calpa de Gafas y Ojeras. Os lo dejo por aquí arriba porque es un booktuber, aparte de que es majísimo, es que él habla de terror durante todo el año. O sea, lo que estamos haciendo todos estos días es un poco de intrusismo a lo que él hace durante todo el año. El año pasado, como reseña especial de Halloween, os hablé de los cuentos escogidos de Shirley Jackson, los cuentos más importantes de la escritora estadounidense, unos cuentos muy inquietantes, de los que el más importante sin duda es La Lotería, un macabro sorteo que se lleva a cabo en un pueblo sureño de los Estados Unidos. La publicación de este cuento escandalizó a los Estados Unidos de la época y sin duda Shirley Jackson es un must en cuanto a literatura de terror se refiere, al menos para mí, porque como ya os dije tanto en la reseña de cuentos escogidos que os dejo por aquí arriba, como en aquel especial de Halloween en el que os hablé de los libros que a mí me habían dado más miedo, mi debilidad en cuanto a terror no son las criaturas infernales o monstruos, etc. A mí lo que me causa pavor, lo que me inquieta, lo que me hace pasar miedo es el terror psicológico, aquel en el que no acabas de entender lo que pasa en ningún momento, estás como incómodo, suceden cosas extrañas pero no sabes del cierto si es algo paranormal o no. A mí este tipo de literatura es el que me llega más en cuanto a terror. Y debido a esto, ya que muchos me habéis escrito agradeciéndome la reseña de cuentos escogidos porque lo leísteis y os gustó mucho, para el especial de Halloween de este año he decidido seguir un poco esta línea y además hablaros de unos cuentos que siguen la estela, siguen la línea de Shirley Jackson de terror psicológico e inquietante. Así que de Estados Unidos bajamos a la Argentina para hablaros de Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Bienvenidos a Trotalibros. Mariana Enríquez es una periodista argentina. Ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron en la que le preguntaban por qué escribía relatos. ¿Por qué en vez de escribir novelas, como los escritores normales, empezó escribiendo relatos? Si bien es cierto que hay una gran tradición cuentista en Argentina, Cortázar, Borges, Silvina Ocampo, Mariana Enríquez simplemente respondió que porque le ocupaba menos tiempo. Me llamó muchísimo la atención la sinceridad en la respuesta. O sea, yo daba por hecho que haría alusión a toda esta tradición existente en Argentina en relación al cuento, al relato. Tradición, por ejemplo, que no existe en España. Pero no, ella dijo, no, es que yo soy periodista, tengo el tiempo que tengo y sí que encontraba pues momentos para escribir cuentos, pero no para escribir una novela que es pues un proyecto de gran envergadura. El tema es que Mariana Enríquez se ha erigido como uno de los grandes talentos jóvenes y femeninos de América Latina, junto a, por ejemplo, las escritoras mexicanas Fernanda Melchor y Brenda Navarro. No sé si soy el único que tiene esta sensación, pero siento como que estamos ante un nuevo boom latinoamericano, pero esta vez absolutamente femenino y joven. Un boom de mujeres escritoras que se acercan a las realidades más
duras y sórdidas de sus respectivos países sin ningún miedo, sin asumir la perspectiva femenina en la que hasta ahora los críticos literarios habían encarcelado el talento femenino. Y a mí realmente me parece que si siguen por ese camino y siguen rompiendo moldes y siguen siendo igual de ambiciosas, sin duda van camino del Nobel. Pero bueno, centrémonos en Mariana Enríquez. Mariana Enríquez empezó escribiendo relatos. De hecho, antes que Las cosas que perdimos en el fuego, escribió Los peligros de fumar en la cama, aunque este fue editado posteriormente por Anagrama. Y un poco la posición que ocupa Las cosas que perdimos en el fuego dentro de su obra es, aparte de ser el último libro de relatos que ha publicado, vino a consolidarla como la gran cuentista actual de Argentina. Y más recientemente nos sorprendió con su primera novela, Nuestra parte de noche, novela que ganó el premio Herralde de novela. Aquí hay opiniones para todos los gustos. Hay gente que dice que lo mejor es empezar a leer a Mariana Enríquez por sus relatos, por lo que se hizo famosa. Hay otros que te dicen que lo mejor es empezar directamente por su novela, que llaman su obra maestra. Otros dicen que no les gustó nada la novela. Hay todo tipo de opiniones. Yo solo os puedo hablar de Las cosas que perdimos en el fuego, porque es el único libro que he leído de momento de Mariana Enríquez. Pero el hecho de que ya tenga el resto de su obra en Anagrama, creo que ya os da pistas de lo que me han llegado a gustar estos relatos. Publicado en 2016, este libro de relatos se conforma de 12 cuentos. Aunque obviamente en estos 12 relatos hay relatos pues, que a mí me gustaron más y otros que me gustaron menos, y abordan temas muy diferentes y de formas bastante diferentes, sí que comparten muchas cosas. Y es precisamente la que creo que es la marca de la casa de Mariana Enríquez, lo que se conoce como terror cotidiano. Lo que hace Mariana Enríquez en estos relatos, quizá a excepción del último, del que da título al libro, es que se acerca a situaciones monótonas, absolutamente normales, y va introduciendo progresivamente elementos inquietantes, sugerentes y angustiantes, convirtiendo una situación que a priori es normal, no pasa nada extraordinario o paranormal, no aparecen fantasmas ni monstruos, nada, podría ser mi misma situación grabando esta reseña delante de la cámara, pero por introducir estos elementos convierte esta situación absolutamente normal en una pesadilla. ¡Buh! Este no te lo esperabas, ¿eh? Por ejemplo, en un cuento que se titula El patio del vecino, una mujer desquiciada que acaba de perder su trabajo, se instala junto a su marido en una nueva casa, y allí, mientras pasa pues sus horas de soledad, empieza a ver en el patio del vecino el pie de un niño encadenado. Y se empieza a obsesionar con esto y la cosa va a más. O, por ejemplo, en fin de curso, para mí el mejor relato con diferencia de los que conforman Las cosas que perdimos en el fuego, una niña pues aparentemente normal, incluso demasiado normal, la típica niña que en clase nadie se fija en ella, los profesores ni siquiera la riñen cuando no hace los deberes, porque es que es tan discreta que nadie se fija en ella. Pues un buen día esta niña se empieza a arrancar en medio de la clase las uñas de los dedos. Claro, cuando tú estás leyendo este retrato de una niña, de una alumna tan normal, tan discreta, y de repente, con una frialdad escalofriante, Mariana Enríquez te empieza a dar detalles de cómo en medio de la clase se empieza a sacar las uñas, te quedas como en shock. Nadie te había preparado para este giro, que además lleva aún más lejos. Luego, por ejemplo, en La casa de Adela, Mariana Enríquez explora el tema de la casa encantada. Y luego, como epílogo de todos estos relatos que han seguido ahí la línea del terror cotidiano, nos encontramos el Rara Avis, que da título al libro, que es Las cosas que perdimos en el fuego. Que yo me pensaba que era un homenaje a la canción de Bastille, pero se ve que no, que es un homenaje, pero a la canción de otra banda que se llama Low, del que Mariana Enríquez es fan.
Pero bueno, en fin, en las cosas que perdimos en el fuego, básicamente Mariana Enríquez se imagina qué pasaría si se creara un movimiento provocado por el enésimo asesinato machista, además un asesinato machista en el que el hombre incendia a su esposa, si las mujeres voluntariamente se quemasen. No como para morir, pero que voluntariamente se quemasen toda la cara, todo el rostro. ¿Qué pasaría, no? Un poco es esta la reflexión con la que Mariana Enríquez termina este libro. Todos los cuentos que conforman las cosas que perdimos en el fuego son extraños, son incómodos, están llenos de lagunas y en ninguno sabes si te puedes fiar del todo de sus narradoras. Y en ese sentido, Mariana Enríquez me recordó muchísimo a Anna Kavan, tanto en sus relatos, en El descenso, como en su obra maestra, su novela Hielo, publicada en Trotalibros Editorial. Os dejo el enlace por si queréis toda la información aquí abajo en la caja. Y es que tanto Mariana Enríquez como Anna Kavan, por ejemplo, abordan temas como es la depresión o las adicciones a través de una narrativa inquietante, opresiva y angustiante. A mí, por ejemplo, me pones un relato de Anna Kavan dentro de las cosas que perdimos en el fuego y te lo compro completamente. Quizás sí que en Hielo ya lo llevo completamente a la alegoría de ciencia ficción, lo llevo aún más lejos, pero los relatos del descenso y las cosas que perdimos en el fuego son completamente intercambiables. El estilo de Mariana Enríquez incluso me recordó un poco a Sara Mesa en Un amor. Ese no acabar de comprender qué está pasando, no acabar de comprender por qué la narradora actúa como actúa, y ese tono inquietante en el caso de Un amor por el pueblo que parece acusar y dejar sola a la narradora, y en el caso de Mariana Enríquez directamente por la sociedad patriarcal. Es que en todos sus relatos Mariana Enríquez aborda temas sociales, problemáticas de la Argentina y directamente del mundo, como puede ser la violencia de género. Los relatos de Mariana Enríquez casi todos están narrados desde una perspectiva femenina y en casi todos se ve el machismo y lo desamparadas que están tantas mujeres argentinas. En estos cuentos los hombres quedan retratados como los enemigos acérrimos y los directamente carceleros de las mujeres que protagonizan estas historias. Pero Mariana Enríquez no solo nos habla de violencia de género o de lucha feminista, como puede ser en el caso del patio del vecino o las cosas que perdimos en el fuego, sino también de la pobreza, de la drogadicción, de la depresión, de la enfermedad mental, del aislamiento y la dependencia a internet, tema que trata en el relato Verde, Rojo, Anaranjado, la corrupción y brutalidad policial y la contaminación, estos dos últimos temas especialmente en el relato Bajo el agua negra, en la que una fiscal, investigando el asesinato de unos jóvenes a manos de la policía, se adentra a un barrio en el que todo el mundo es deforme por el agua contaminada del río. Este cuento me recordó muchísimo a una película que he visto recientemente y que os recomiendo, está en Netflix, que se llama Dark Waters. En definitiva, en estos relatos Mariana Enríquez crea atmósferas inquietantes, oscuras, opresivas y desquiciantes, partiendo de situaciones normales y cotidianas y sin sacrificar una crítica social implacable a la realidad actual de Argentina. Mariana Enríquez consigue inquietarte con la ambigüedad, las lagunas, lo subjetivo incluso manipulado de sus perspectivas, siguiendo la estela de grandes maestras del terror como pueden ser Shirley Jackson, Mary Sinclair o su compatriota Silvina Ocampo. Mientras lees sus cuentos estás confundido. Una vez los terminas te deja pensando durante horas, revisitando mentalmente los momentos y las sensaciones que te ha transmitido cada uno de sus cuentos. Y a solo esto, que cada uno de sus cuentos te deje pensando e incluso analizando las sensaciones que el mismo cuento te ha transmitido, esto ya de por sí es un logro. Sin duda alguna seguiré leyendo a Mariana Enríquez. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído a Mariana Enríquez, si habéis leído Las cosas que perdimos en el fuego,
cuál fue vuestro relato favorito y sobre todo, si sois lectores de Mariana Enríquez, ¿por qué libro debería seguir leyéndola? ¿Por los peligros de fumar en la cama o por Nuestra parte de noche? ¿Por sus primeros relatos o por su única novela? ¡Feliz Halloween! Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leen mucho. Hola, ¿qué hace?